Este es el primer desfile, donde la presidenta Claudia Sheinbaum lideró el desfile cívico-militar conmemorativo del 114 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañada por altos mandos de las Fuerzas Armadas, miembros de su gabinete y los presidentes del Congreso. Claudia Sheinbaum marcó un momento histórico al presidir esta ceremonia como la primer mujer presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas del país. Aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana visten de verde, blanco y rojo nuestro cielo patrio en el marco del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. Conmemoramos la Revolución Mexicana y decimos con certeza y corazón que vivan las mexicanas y los mexicanos, que viva el pueblo de México, trabajador y valeroso. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A lo largo de la historia, la mujer ha forjado su camino en los diferentes ámbitos de la sociedad y en el área castrense. Suman a sus capacidades los conceptos como el honor, valor, lealtad y profundo amor por las familias y la sociedad. Las escaramuzas de la Secretaría de la Defensa Nacional realizarán una rutina de ejercicios a caballo. Tengan todas sus mercedes. Les diría mi nombre, pero eso no tiene importancia. Lo que sí les diré es que soy un mexicano hecho y derecho.
Un mexicano bien orgulloso de mi tierra, de mis raíces y de mi gente. ¿Cómo olvidar aquellos hombres que en 1910, acompañados por sus valientes adelitas y al lomo de sus caballos, con el rifle en la mano, cabalgaban todo el día por una noble causa? Es más, no me lo van a creer, pero hasta parece que lo estoy divisando. Cuando llegaban los trenes llenos de mujeres y hombres, quienes a pesar de andar hambriados, cansados y con la cara toda tiznada por la pólvora y la tierra, todavía tenían que llegar a poner sus campamentos con unas lonas viejas y roídas que apenas les servían para taparse un poco del agua y también del frío. Algo que siempre me causó harta admiración de estas mujeres y hombres, que a pesar de las condiciones en las que se encontraban, siempre estuvieron dispuestos a pelear e incluso a perder la vida por un mejor porvenir. Fíjense bien, es de todos conocido que a pesar del llanto y los sinsabores, mi pueblo, sí, nuestro pueblo, siempre canta y cuenta sus historias. Sí, señoras y señores, hasta se me puso la piel chinita nomás de acordarme. Así fue la revolución. Fueron hartas mujeres valientes. Y también fueron muchos hombres bien bragados. Todos ellos cayeron en busca de los ideales revolucionarios. Hasta me voy a poner de pie.
Y me voy a quitar el sombrero para decirles que el sacrificio fue grande, pero más grande es su gloria. Y más ahora, cuando podemos gritar libremente a los cuatro vientos que la lucha ha valido la pena. Como les dije al principio, mi nombre no tiene la menor importancia. Por eso, donde quiera que yo ande y donde quiera que yo vaya, con el pecho lleno de orgullo, con la frente muy en alto, gritaré: ¡que vivan las mujeres y hombres revolucionarios! ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Y que viva nuestro querido México! El comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor se desplazan para colocarse frente al presidium. Abre paso en el desfile el comandante de la columna, ciudadano general de división de Estado Mayor, Enrique Covarrubias López y su Estado Mayor, quienes montan caballos frisones que se caracterizan por ser animales vigorosos, ágiles y fáciles de adiestrar. La bandera nacional es nuestro máximo símbolo patrio, emblema que nos otorga identidad como mexicanos y representa a nuestra gran nación. Podemos observar a una mujer de nuestras Fuerzas Armadas portando majestuosa e imponente a nuestra bandera monumental. Monta un caballo frisón, dócil, de carácter amistoso, por lo que es fácilmente domesticable. Como custodias de nuestra enseña nacional y montadas a caballo, avanzan 5 escoltas de bandera, pertenecientes al heroico Colegio Militar, Grupo Montado y de Honores del Ejército Mexicano, Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, Criadero Militar de Ganado y Grupo Montado de la Guardia Nacional.
conmemorando el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se presenta en este desfile cívico-militar el contingente Pasajes Históricos de la Revolución. El vehículo temático Precursores de la Revolución representa la devastadora lucha armada en sus inicios, como consecuencia de múltiples eventos que acaecían en todo el territorio nacional. Las causas principales fueron el descontento popular, los bajos salarios, la discriminación laboral y el sistema de raya, que dieron origen a divergencias irreconciliables entre los propios mexicanos y extranjeros, y a la postre a una gran transformación que significó el cambio radical en las estructuras políticas y sociales que hasta ese momento sostenían a nuestro amado país. Se presenta en este desfile el vehículo temático Tratados de Ciudad Juárez. La victoria de los conflictos armados en Ciudad Juárez logró concluir con la etapa porfirista. El 21 de mayo de 1911 se firmaron los Tratados de Ciudad Juárez, documento que difundió la resolución en la que el general Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de la República y Ramón Corral a la vicepresidencia. En el tratado también se invitó al cese de las hostilidades entre las fuerzas federales y revolucionarias, a medida que en cada estado se tuvieran las condiciones necesarias para garantizar la paz. El vehículo temático Decreto número 1421 muestra la respuesta a los hechos ocurridos durante la decena trágica en la Ciudad de México. El Congreso del Estado de Coahuila, preocupado por el devenir del país, publicó el 19 de febrero de 1913 el decreto número 1421, en el que se desconocía al gobierno interino ejercido por Victoriano Huerta y concedía a Venustiano Carranza las facultades extraordinarias para conformar un ejército que restaurara el orden constitucional. Este decreto propició la reorganización de las antiguas fuerzas maderistas, quienes se consolidaron en lo que sería el ejército constitucionalista. En el vehículo temático Combate en Topolobampo se muestran los hechos ocurridos el 15 de abril de 1914, donde el cañonero Tampico pasó a pertenecer a las fuerzas constitucionalistas y fue atacado por embarcaciones federales. Por este hecho, el general Álvaro Obregón arribó a Topolobampo, Sinaloa, donde visitó a la tripulación. Esta acción, que fue aprovechada por el barco Guerrero, quien reanudó las hostilidades hacia las tropas constitucionalistas, una vez que la situación se complicó para los tripulantes del Tampico, fueron apoyados por el biplano Sonora. Vemos pasar el vehículo temático Constitución de 1917, carta magna que se considera vanguardista y ejemplar a nivel internacional, al ser la primera en incluir los derechos sociales. Este trascendental instrumento jurídico, resultado del esfuerzo de mujeres y hombres que lucharon durante la Revolución Mexicana, es el precursor de la reconstrucción nacional y de la materialización de los ideales sociales, económicos y políticos como la reforma agraria, el municipio libre, la cuestión obrera y la educación obligatoria, laica y gratuita.
Postulados revolucionarios, se presenta el futuro de México. Conocer nuestra historia nos permite comprender el sacrificio de los héroes de la Revolución Mexicana para que nosotros tuviéramos derecho a la igualdad, educación, salud, alimentación y un hogar digno, porque las niñas y niños somos el presente y futuro de México. El futuro de nuestro México, con los mismos anhelos e ideales de justicia y paz. Como parte de este magno evento cívico-militar, pasa ante nosotros el contingente Muestras de Lealtad. En el periodo comprendido entre el inicio de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, que hemos representado en esta singular celebración, destacan dos momentos en los que las Fuerzas Armadas mexicanas dieron muestras de lealtad a las instituciones legalmente establecidas. Presenciamos el paso del vehículo temático, columna de la legalidad, donde se representa la última carga al sable de caballería. A continuación se presenta ante ustedes el contingente La Mujer de la Revolución a la actualidad. Desfila en 3 vehículos temáticos en el que se destaca la participación de ese recurso humano en la conformación de nuestro país. Se representan personajes históricos de revolucionarias, como fueron María Arias, conocida como María Pistolas, y Carmen Cerdán la Triste, así como 3 mujeres caracterizadas como soldaderas, valientes femeninas, que acompañaron a los revolucionarios en las luchas armadas, desempeñando un papel fundamental en la causa que inclinó la balanza hacia la victoria. La mujer en las Fuerzas Armadas. Las mujeres militares desempeñan un doble papel para la sociedad al desarrollar las tareas cotidianas inherentes a su círculo familiar y de manera trascendente cuando se suman con sus compañeros en el cumplimiento de las misiones asignadas al Instituto Armado. Esta simbiosis institucional fomenta los valores de igualdad y equidad en el Instituto Armado y cierra la brecha que existía entre mujeres y hombres, a la par que garantiza un porvenir venturoso y de justicia para las generaciones futuras. Enalteciendo su participación, observamos el contingente de la mujer en las Fuerzas Armadas. Con paso marcial y gallardo, desfila una compañía de mujeres del Ejército Mexicano, acompañada de su banda de guerra. La mujer ha sido una figura decisiva en la historia, cuya huella define el curso de la humanidad. Desde siempre, su papel ha sido protagónico en la construcción de la familia y la sociedad. Con su ingreso en las unidades de infantería, caballería y arma blindada, se logró que en todos los componentes del ejército se cuente con personal de mujeres que pueden desarrollar actividades de toda índole administrativa, logística y operativa.
Observamos ahora el paso de mujeres pertenecientes a la Secretaría de Marina Armada de México, institución garante del Estado mexicano, donde se construye y fomenta día a día el derecho a la igualdad. Sus mujeres son poseedoras de los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo que rigen su desempeño en beneficio de la sociedad. Son motivo de inspiración y orgullo, ejemplo de fortaleza y perseverancia para quienes las rodean, así como para las futuras generaciones. Desfila una compañía de mujeres pertenecientes a la Guardia Nacional. La inclusión de las mujeres en la Guardia Nacional es un compromiso, necesidad y prueba de la confianza que el Gobierno de México les deposita para realizar las más importantes labores de seguridad pública y protección ciudadana. Actualmente, la Guardia Nacional realiza la capacitación de mujeres en las áreas de inteligencia, ciberseguridad, vigilancia de carreteras, aeropuertos, aduanas, turismo y adiestramiento canino. Desfila ante el pueblo de México el contingente Pueblos Originarios en la Revolución. Durante este movimiento, la participación de las comunidades indígenas fue decisiva para las regiones donde habitaban, participando de diversas formas, como en contiendas militares, en la creación de ejércitos y en la negociación de demandas. Los pueblos originarios durante la Revolución dan un panorama a partir de 3 casos notables: los yaquis, los movimientos oaxaqueños y la rebelión de los indios de Ocuila. El pueblo mixteco, representado por su indumentaria típica, mediante la falda florida de holán al aire, participaron en la Revolución Mexicana mediante las rebeliones agrarias, guerras campesinas y en la toma de Silacayoapan. La etnia mixteca se localiza en los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Nos honra con su participación la etnia otomí, que vivió bajo el sistema de la hacienda y la tienda de raya durante el Porfiriato, por lo que se unieron a la lucha revolucionaria en busca de la igualdad social. Representando su traje típico, compuesto de un tocado con penacho y listones, así como un mandil, vemos a la etnia totonaca, quienes habitan principalmente en los estados de Veracruz y el norte de Puebla. Participaron en la Revolución Mexicana luchando en contra de los caciques, con la finalidad de recuperar sus tierras, uniéndose a las filas del ejército de Zapata. Se desplazan al paso y demostrando su alto porte marcial y gallardo, el contingente participantes distinguidos, el cual se integra por personal del arma de caballería en situación de retiro, encabezados por su mando y grupo de comando. Ante ustedes, el contingente Caballería en el Ejército Mexicano. Desfilan los cetreros a caballo del heroico Colegio Militar. Jinetes que con disciplina y valentía honran el legado de nuestra patria. Los cadetes de caballería son los guardianes de la tradición. Dentro del marco del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, observamos el escuadrón de caballería Ignacio Allende. A partir del 2021, se suman las mujeres a este escuadrón para graduarse como subtenientes del arma de caballería. El personal de cadetes de caballería recibe su formación castrense
empleando en caballo en diferentes actividades deportivo-militares. El Escuadrón de Caballería Ignacio Allende cuenta con caballos procedentes del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, con características de pelaje prieto. Desfila ante nosotros la batería hipomóvil Felipe Ángeles, que lleva este nombre en honor a quien fuera director del Colegio Militar y se distinguió como uno de los militares más prominentes que ha tenido nuestro país, leal al presidente Francisco I. Madero y destacado artillero dentro de la división del general Francisco Villa. El Grupo Montado y de Honores es un organismo emblemático integrado por personal de mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el Grupo Montado y de Honores se mantienen las tradiciones, valores y el amor al caballo. Se distingue por emplear principalmente caballos de la raza Santa Gertrudis, de pelaje alazán, con temperamento dócil y manejable. Avanzan con firmeza y gallardía las mujeres y hombres que integran el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Participa en este evento cívico-militar personal del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua. Desfilan los cuerpos de defensas rurales, quienes tuvieron una participación activa en la Revolución Mexicana. La creación de estos cuerpos se remonta a principios del siglo XX, con la misión de proporcionar seguridad a su población. Actualmente se encuentran activos 26 cuerpos de defensas rurales. Cuerudos de Michoacán, personal que se caracteriza por su cubierta forjada en cuero recio. Son jinetes que se distinguieron por su valentía en el combate y su conocimiento del manejo de ganado. Cabalgan a través de su descendencia en las tierras michoacanas. Surgen de la Guerra de Independencia, familiarizándose con los charros por la función como reserva del ejército y durante su participación en la Revolución Mexicana fueron muy trascendentales como medios de transporte. Montando elegantes equinos, se hacen presentes el contingente charros. Las escaramuzas charras de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a cambiar el panorama de las actividades ecuestres en el ámbito militar, al incluir suertes a caballo con música de fondo. Las mujeres que integran esta agrupación, quienes suelen aparecer vestidas de adelitas, son muestra del fomento de la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del Ejército Mexicano. Al celebrar 70 años de la llegada del primer equipo de escaramuzas, esencia de la igualdad y equidad de género, así se resalta que el liderazgo y don de mando en la mujer.
el general de división de Estado Mayor, Enrique Covarrubias López, subsecretario de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades a la Presidenta de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 38 banderas, 2.576 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 168 integrantes de pueblos originarios de México, 112 charros, 297 niñas y niños, 34 vehículos, 11 aeronaves, 3 águilas, 596 caballos y una locomotora sin novedad. El arreglo floral entregado reconoce y celebra el papel que desempeña la mujer en todas las áreas de la sociedad, así como expresa gratitud y admiración por su fuerza, perseverancia y determinación. Es así como damos por concluido este desfile cívico-militar conmemorativo al 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el cual las Fuerzas Armadas refrendan su lealtad al pueblo de México. Por su presencia y atención, muchas gracias.